Bien, bueno, estamos con la introducción uno de Proluna. Vamos a mirar una carta natal común, que era la que estábamos viendo ayer, pero bueno, vamos a ver si me la toma, porque no me está mostrando las casas. Ahí está. Bueno, es lo mismo que sea una carta, cualquier otra. Bueno, estamos grabando. Hoy es 2 del 6 del 2020. A ver si estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno, empezamos con la introducción de Proluna para los que les gusten, para los que se quieran enganchar en el curso. Eh, Proluna de por sí es una progresión lunar natural. Y comprende un zodíaco, o sea, es una de las técnicas por ahí quizás más básicas, eh, en relación a que muchas veces se confunden, porque bueno, esto lo ha creado Boris Christoph, yo siempre lo digo porque no, no tengo por qué, o sea, tomar una autoría de alguien, pero bueno, es algo que me fascina porque he podido estar con él, conocerlo, saber cómo es la técnica, me ha llevado años también desarrollarla. Y Proluna dentro de sí, o sea, es uno de los sistemas más básicos que hay, pero muy efectivos. Proluna, progresión lunar natural, donde se acerca a una vida ideal de 84 años. ¿Por qué? Porque es el ciclo de Urano. O sea, el ciclo de Urano, yo ayer hablaba un rato en el curso de tránsitos, es uno de los, vamos a decir, de los, ¿cómo podría explicar? Uno de los ciclos humanos, porque se acerca más a la edad del hombre, ¿no? Y es básico por el hecho de que nos acostumbramos a trabajar sobre biografías, o sea, tenemos cuatro grupos, tenemos cuatro grupos de herramientas, que son signos, casas, astros y aspectos. No hay más, no se trabaja con más. Y trabaja sobre edades septenales. O sea, si nosotros tenemos 12 casas por 7 años, vamos a tener 84. Volvemos otra vez a lo mismo. Cosa que por ahí, ya sea tanto Plutón, Neptuno, Urano sí llegaría, y todos los otros demás planetas que son más cortos de revoluciones, no llegarían a ese ideal, ¿no? A ese ideal humano. Cualquier cosita me van preguntando si algo no entienden, como para tener una introducción, y quizás por ahí no se enganchen, pero por lo menos está bueno que tengan una idea y que sepan de qué se trata. Y entonces, bueno, como se maneja con, vamos a decir, cada 7 años, nos vamos a encontrar con que las cúspides básicas, el ascendente, el medio cielo, el fondo del cielo, perdón, el descendente y el medio cielo, cuando la proluna, haciendo un cálculo, llega a esos ángulos, acá tenemos 0 años, acá tenemos 21, acá tenemos 42 y acá tenemos 63. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces ¿eh? Hay otros maestros, no los voy a nombrar en este caso, que ¿qué sucede? Hacen el círculo sobre 300, o sea, la división del círculo es sobre 360 grados. Y proluna, y eso quiere decir que es un atacir, sería como decir el atacir, el atacir, Mario, yo lo de yo ¿cómo? esto de la así no tengo ni idea de lo que es. El atacir es una progresión. Antiguamente se llamaba atacir o atacir, que es el perfeccionamiento en grado, minuto y segundo de una dirección. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente se saca el cálculo, cuando son, vamos a decir, direcciones de un grado por año, donde hacemos el cálculo del C360 sería, donde un grado es igual a un año por la división del 360. Ahora, ¿qué pasa?
Muchas veces en Proluna se confunde lo que es el C84 y lo que es Proluna. ¿Por qué? Porque el C84, la división va a ser sobre el círculo de 360 grados. Y Proluna va a ser por la interpolación de casas. ¿Por qué? Porque esta casa no tiene la misma cantidad de grados que tiene esta 2, no tiene la misma cantidad que tiene esta, no tiene la misma cantidad de grados. Entonces, dividiendo ese coeficiente entre lo que serían las casas, vamos descubriendo que cada casa tiene 7 años, pero tiene diferencia de grados. Esa diferencia de casas está dada ¿por qué? Por la latitud y la longitud donde un nativo vive. Por empezar. Entonces, Mario, esto quiere decir que a lo mejor una casa no son 7 años, sino que tiene más o menos. Claro, cada persona va pasando de a 7 años por casa. Así se maneja Proluna. Entonces tenemos el ascendente, porque es una espiral evolutiva, por eso es progresión lunar natural. Entonces tenemos 0, 7 años, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 63, 70, 77, y cuando llegamos al 0 de vuelta, dividimos acá y ponemos 84. Porque 12 por 7 nos da 84. 12 casas por 7 años nos da 84 casas. La persona puede vivir más o menos esa edad, pero es una edad ideal, vamos a decir, donde vamos pasando por todos los estados. Entonces, nos damos cuenta de que Proluna de por sí ya es uno de los sistemas más completos que hay, porque a golpe de vista nomás se mira. Perdón, ¿tú partes con la carta natal de la persona? Claro, por la carta natal, que el ascendente celeste, claro, esto se mide así. Por eso yo cuando les contaba, ya sea tanto en las direcciones, en los atacires o en la progresión lunar natural de Proluna, hay mucha gente que, bueno, no tiene ni idea de lo que es esto, pero ni idea, Pablo. Va ciega por la vida, no se da cuenta. Cuando uno empiezan a descubrir sus determinadas cosas, o sea, su destino escrito, empieza a comprender qué es lo que pasa, que hay un orden cósmico, hay vamos a decir, un cosmos donde existe ese Dios del que se habla. Y por eso yo siempre estoy hablando de, vamos a decir, ¿cómo podría explicar? Como que la persona es totalmente inconsciente a esto, no se da cuenta, no conoce, no tiene ni idea, no tiene ni un concepto establecido de nada. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Es como si nosotros viajáramos en el tiempo, que podemos ir al pasado, podemos ir al futuro, podemos estar en el tiempo actual y ver como quién miraría hacia el lado que nosotros queramos, qué es lo que sucede en nuestro destino. Por eso, cuando nosotros nacemos, tenemos un destino. Después tenemos una carta que se construye a una base que es la casa 12, que es una carta de compresión donde nos hablaría de nuestra vida prenatal. Que eso ya es más complejo, o sea, si no sabemos Proluna, menos vamos a poder estudiar esto, se sobreentiende. Pero o sea, tú partes con una carta natal geocéntrica tropical. Tropical, sí, total. Sí, Proluna se maneja así. Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros comprendemos cómo es esta herramienta, cómo se trabaja, tenemos que tener igual una base de estudio de los planetas, de las casas,
ejemplo, lo que ustedes estudiaron en el curso de las teorías de las determinaciones de Villafranche, calzan perfecto con esto, porque es astrología. O sea, no es que porque uno hace un sistema, la base de estudio astrológica sea otra, no cambia la base. La astrología va a seguir siendo lo mismo, o sea, la luna va a representar nuestro mundo psíquico, nuestro mundo emocional, y Urano va a ser nuestras libertades, o no. Pero no es que si empezamos otra cosa, lo otro ya no sirve, no, al contrario, se va copiando. Entonces, bueno, por un lado es un sistema bastante fácil, muy complejo en realidad porque es muy fácil, pero a su vez a veces hay cosas que parecen ser fáciles y son, vamos a decir, muy complejas, porque podemos detectar y descubrir determinadas cosas, incluso no solo los eventos, sino cómo se siente el nativo. O sea, hasta inclusive cómo piensa. Por eso cuando yo muchas veces hablaba de astrología y de los videntes se quedan muy por abajo para lo que nosotros hacemos con astrología. Pero no existen prácticamente. Cosa que inclusive esto llevado tanto a nivel personal como a nivel profesional, como a nivel consulta y demás, es preciso. Yo he trabajado mucho en televisión y en radio. Y en radio he hecho cosas donde uno no necesariamente ni tiene que conocer a la persona. Y la puede describir cómo es hasta con la fisonomía, puede hacer lo que es la parte de radiografía prelunar, que es saber sobre sus órganos, sobre su biología, afecciones, y después, bueno, en todo lo que se refiere a lo que es la parte de trabajo, familia, no hay con qué darle a Proluna. Proluna es tremendo. Y es un sistema sencillo, es muy amplio igual para interpretar, y trabaja con esas 4 herramientas como dije anteriormente, o sea, signos, casas, astros y aspectos. Eso por un lado. Por el otro lado nos encontramos con, vamos a hablar de lo que son generalidades, ¿no? ¿Por qué es progresión lunar natural? O sea, ¿por qué en este caso Cristóbal le puso que tiene que ver con los septenios, ¿no? Con el ciclo de 7 años? ¿Por qué? Porque primero que el 7 es un ciclo muy importante, muy importante. Y aparte de eso, ya Hipócrates hablaba desde que cada 7 años el hombre cambia la sustancia mental, espiritual y corporal en el cuerpo, y en la mente y en el espíritu. Entonces, no es algo que es para tomarlo medio a la ligera, sino es complejo. Y después el 7 es un número importantísimo. El 7 es un número importantísimo, ¿por qué? Porque 7 son los mares que existen en el mundo, en la tierra. Tenemos los 7 años de buena suerte y los 7 años de mala suerte. 7 por 12 es 84. Tenemos como... el número 7 es un número muy mágico. Es muy mágico, y aparte que no nos olvidemos que como astrólogos llevamos la matemática hacia todos lados. O sea, también ¿por qué es progresión lunar natural? Porque también se basa en la luna. No nos olvidemos que la luna, más allá de que sea el satélite de la Tierra, nosotros somos como en algún sentido un poco hijos de la luna, hijos de la madre. Eso por un lado. Y por otro lado Urano, porque Urano tiene que ver con el ciclo septenal. Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un aspecto de Urano-Luna nos va a hablar de la astrología y de nuestro público, por ejemplo. Un astrólogo, que eso se ve en la carta natal. O sea, si de pronto uno tiene un Urano-Mercurio, va a ser un astrólogo pedagógico, por ejemplo.
o tiene que ser, por ejemplo, un Sol-Urano en trígono nos hablaría, o en algún aspecto positivo, nos hablaría de un astrólogo dirigente. ¿Mm? Por ahí podemos tener también un Urano-Saturno que nos hablaría de un astrólogo investigador. ¿Mm? Si sería un Urano, fíjense que le estoy hablando de analogías simples. Un Urano-Marte nos hablaría de un astrólogo pionero en algo. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa? La carta ya está determinando hacia qué esa persona se orienta. ¿Mm? Un Urano-Júpiter podría ser un astrólogo, o sea, uno mirando la carta, ¿no? Sería más un astrólogo filósofo, ¿no? O un astrólogo financiero, ¿no? Que todas esas cosas que nosotros por ahí no lo tomamos en cuenta, el astrólogo que se dedica a trabajar con este tipo de sistema lo ve a simple vista. ¿Mm? Entonces muchas veces, ¿qué pasa? No nos damos cuenta. ¿Mm? O sea, o estamos fuera de la condición que nos marca la carta natal. Entonces, como digo siempre, o sea, con carta natal es de una forma, porque nosotros sabemos qué es lo que nos viene, cómo vamos a estar, qué nos va a pasar, y de la otra forma, en modo ignorante, como digo yo, o en modo no sabemos nada, no sé cómo llamarlo, la persona va a los tumbos. Por ahí le sale, por ahí la pega, por ahí no la pega. ¿Mm? Y volviendo al 7, bueno, el 7 es importantísimo en astrología, ¿eh? Importantísimo, uno de los ciclos importantes. Y ustedes fíjense en que yo hice algo que fue no escribir este 7, escribí este 7. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque antiguamente, porque antiguamente, les voy a contar algo para que se rían un poco, parece algo tonto, pero es real, de por qué este 7 y por qué este 7. Entonces dice así, estaba Dios en el cielo, ¿no? Y bueno, ese Dios estaba ahí en el cielo, y bueno, van personas, ¿no? Y Dios en ese momento se refiere al séptimo mandamiento, ¿no? Entonces que dice, no cometerás una infidelidad, algo así parecido, yo no soy muy religioso, ¿no? Y entonces uno de los que estaba ahí, porque el 7 se escribía así, ¿qué dijo? No, este mandamiento no. Y de ahí quedó dibujado el 7. Parece algo tonto. Parece algo tonto, pero bueno, ese es el simbolismo que tiene el 7. ¿Por qué se escribe de una forma y de otra? Porque el que escribe el 7 con este criterio es porque no acepta eso. Es un infiel. Bueno, adaptando los números mágicos. Bueno, entonces, volviendo con este tema, dijimos que tenemos 4 métodos de interpretación individual, uno colectivo. Y es como si el astrólogo en algún sentido tuviera una máquina de sacar fotos, yo me voy al pasado un poco, ¿no? Y es como si tuviera una máquina de sacar fotos donde esa máquina tuviera 5 lentes. Y cada lente va a tener un alcance distinto de tiempo. O sea, se sobreentiende de que yo, como puse en el título Proluna 1, voy a hablar de la base de Proluna, y el curso de estos 6 meses va a estar referido a eso. ¿Por qué? Porque no podemos ver todos los sistemas porque es completo. O sea, vamos a ver partes en esto, vamos a ver lo más esencial, pero después esto es más complejo. Entonces, esos lentes nos hablan de distintos y diferentes alcances de tiempo que tiene la proluna. Entonces, dentro de la proluna, como dije anteriormente, comenzamos haciendo esa vuelta por acá, y vamos a estar parados en un punto. Ejemplo, como ser, acá tengo 21 años, acá tengo 28, acá voy a tener 24. Pero a su vez, ¿qué pasa? Esto estamos hablando de lo que es una progresión de 84 años. Ahora, ¿qué pasa?
Yo puedo estar en un punto, al estar en un punto voy a estar en un signo, independientemente del signo donde yo esté, mi signo natal, vamos a decir, voy a estar en un signo, voy a estar en una casa particular, la casa puede o no tener planetas y a su vez hacer aspectos. Ese sería lo que es la proluna en sí. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos eso que nos habla, esa proluna que nos habla, de determinado suceso, estamos usando un lente nada más. Pero proluna no es eso solo. Después vamos a tener, o sea, esta sería uy, me equivoqué. Esto sería la progresión lunar natural, ¿no? Lo que expliqué hasta ahora. Proluna. Después, ¿qué pasa? La proluna, una vez que nosotros aprendimos y dominamos, pasamos a otro nivel que es otro lente, que es la resona, la revolución solar natural. ¿En qué se basa? Es el estudio de la revolución solar, pero con un movimiento también que es similar al de la proluna, pero abarca nada más que un año. Entonces yo voy a tener 12 meses que corresponderían a un año. Y cada casa va a representar un mes. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Entonces ahí vamos a tener otro lente, que son lentes que nos van a permitir poder mirar más a fondo. Es como si yo tengo un planiferio acá y tengo, bueno, un continente acá y otro acá, yo puedo entender de que Pablo viva por acá en Chile. Pero si él me da la dirección de la casa, yo voy a ubicar el país y por ahí, ejemplo, la provincia más grande donde está esa calle, pero no lo voy a poder ver. Voy a necesitar hacer zoom, que serían los otros aspectos, y eso me va a permitir poder ver qué pasa con Pablo. Entonces, bueno, de ahí pasamos a otro tema, vuelvo a ponerlo, tenemos proluna, dijimos, tenemos resona, que se refiere a la revolución solar natural. Después vamos a tener, es más complejo incluso que esto. Yo porque lo he acotado, porque no es necesario tanta información, pero bueno, de ahí pasamos a lo que es reluna, revolución lunar natural, que se está refiriendo a las revoluciones lunares, o sea, la posición de la luna natal, donde se genera otra carta, y que cubre un mes. O sea, nosotros miramos por ahí para un tiempo individual de una persona, un año en su vida, los eventos biográficos más fuertes y contundentes. Después vamos a tener la revolución solar que va a contener ese año, la lunar que va a hablarnos en el mes de los eventos, y vamos a tener un cuarto punto que se llama rediana, que quiere decir revolución diaria natural. Que esta carta cubre un día. Un día. Entonces, ¿qué va a suceder? Desde la hora del nativo de nacimiento va a caminar esto durante 2 horas por casa, que nos va a dar 24 horas. ¿Por qué? Porque astrología es un reloj de tiempo. Que nosotros no lo sepamos, que nosotros no sabemos de ese tema, no importa. Entonces, esta es una carta que tiene que ver con los tránsitos diarios. ¿Por qué? Porque es revolución diaria natural. Hay una revolución, pero ¿qué pasa? Se utilizan las coordenadas natales. Vamos a decir la fecha natal, la hora natal, porque se basa en la hora natal. Y después tenemos otro punto importante, que va a tener con lo que se llama prócer. Vamos a poner. ¿Cómo más habías dicho? Se llama así, prócer. Prócer. Así. ¿Qué quiere decir? Progresión cerrada. Entonces, la progresión cerrada es una carta que se erige para un determinado momento como si fuera una carta horaria,
que nosotros la podemos utilizar de forma general para analizar estos distintos eventos. O sea, por eso son 5 puntos como yo le había marcado antes. Y con eso tenemos, bueno, como quien se dice, para ser dulce. Proluna tiene eso. Nada va a escapar a Proluna. Es muy difícil. O sea, tenemos que encontrar una persona que sea súper, por llamarlo algunas cosas, para poder interpretar. Entonces, seguimos. Para Proluna, vamos a seguir con Proluna, que en realidad es para todos los sistemas lo mismo, ¿no? Para Proluna nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, tenemos un signo, como en este caso Escorpio, que va a indicarnos la evolución interna que tiene cada nativo, independientemente del Sol. Porque nosotros sí decimos somos de Géminis. Por ejemplo, nosotros nacemos con el Sol en Géminis. Pero ¿qué pasa? Si yo en este caso veo un ascendente en Libra, ¿sí? Yo lo voy a hacer como si empezamos de la nada, ¿no? Yo soy del Sol en Géminis, entonces soy geminiano. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Esto, perdón, Sol en Géminis. ¿Qué sucede? Esto nosotros creemos que funciona así y no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo veo de que el ascendente está en Libra y empezamos en el 0 años, mi Sol natal va a ser un Sol geminiano. Pero en la realidad voy a tener como si fuera un telón de fondo de un escenario Géminis. Pero yo voy a ser libriano en ese momento. Y voy a pasar dependiendo, como en este caso, que va a ser un año y monedita, hasta que llegue al año. Después, ¿qué pasa? Voy a pasar a ser un Sol geminiano, pero voy a pasar a ser un Sol escorpiano. ¿Por qué? Porque yo voy evolucionando en el tiempo. Después, acá a los 8 años y piquito, voy a ser un Sol sagitariano. Sigo siendo geminiano, pero me voy incorporando con Sagitario. Y así sucesivamente. Capricornio, Acuario, Piscis, Aries. Entonces eso me va a dar una característica interna para saber cómo estoy yo, cómo está el nativo, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que le pasa. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos a una persona desde otra característica o con otras herramientas lo podemos ver, pero en este caso es un golpe de vista, se ve a ciencia cierta cómo está esa persona. Entonces, ¿qué sucede? A eso le vamos a incorporar las casas astrológicas. Que las casas lo que van a hacer es, por ejemplo, indicar el destino por edad. Porque ¿qué sucede? Nosotros de los 70 a los 60 a los 77 años no vamos a actuar como de los 14 a los 21. Entonces, ejemplo, un chico de 21 a 28 años va a derrochar vida, por ejemplo. Y cuando tiene de 70 a 77 años, lo que más quiere es cuidar la vida. Ejemplo, a este pibe se le rompen las zapatillas y quiero una nueva, al momento. Una persona de 70, por ejemplo, 70 a 77 años cuida sus zapatos. Que no se le gasten, porque tiene una dilatación distinta de conciencia y por lógica va a cuidar mucho determinadas cosas. Porque son fenómenos de edades. Eso por otro lado. Después, ¿qué pasa? Vamos a tener otro de los detalles que son las circunstancias que nos van a rodear. Y las circunstancias que nos rodean van a ser los planetas. O sea, cuándo hay planetas en una casa y cuándo no hay planetas en una casa. Que después le voy a dar una complementación. Porque muchas veces hay personas que dicen, no, pero no hay planeta en la casa 2. Bueno, después lo vemos. Momentáneamente, siguiendo esta explicación,
vamos a entender que los planetas van a indicar sucesos puntuales, como ser una boda, como ser un viaje, un hijo, un nuevo estudio, una bancarrota, una muerte. Los planetas son personajes en nuestra vida y personajes que dejan huella. ¿eh? No es algo más o menos. ¿Sí? Y vamos a decir, y los aspectos, como ser en este caso Sol conjunción Venus, trígono Luna, nos hablarían de cómo esos eventos se van a dar en ese tiempo. Si se van a dar bien, se van a dar mal, se van a dar con ciertas situaciones complicadas o con ciertas facilidades. A veces vamos a tener situaciones en la vida que son de tensión y otras veces vamos a tener situaciones en la vida que van a ser como un trígono, por ejemplo, donde tenemos una fluidez, donde las cosas nos suceden de forma fácil. Como ser ejemplo, con Proluna de un golpe de vista podemos ver los dos tiempos más importantes en la vida donde el nativo se siente feliz y contento y con un perfil alto. Ejemplo, en esta carta, si esta carta fuera un nativo, vamos a descubrir que si acá tenemos 21 y acá tenemos 28, acá vamos a tener 23 años y medio, 24, donde va a ser uno de los momentos importantes en su vida. Y otro lo va a tener, si es que llega, entre los 77 y los 84, en este caso con la luna. Va a ser otro de sus mejores momentos. Como el trígono, ¿verdad? Puedo entender que sea por el trígono, ¿no? Claro, porque hay un trígono, ¿El otro claro. por qué, Mario? Claro, pero vos fijate otra de las cosas que a eso era lo que yo iba. Fíjate que acá no hay ningún trígono, no hay ningún aspecto. ¿Por qué? No. Porque estos aspectos se llaman orales, perdón, escritos. Estos aspectos que dibuja la carta son aspectos escritos en una carta. ¿Sí? Sí. Porque son aspectos corporales de planetas. Pero ¿qué pasa? Proluna se va trasladando, en la progresión, va haciendo año por año, por año, por año, por año, por año, y va haciendo aspectos a toda la carta. O sea que aunque yo no tenga planetas en una casa, acá, por ejemplo, como yo dije anteriormente, va a ser un trígono al Sol. Entonces va a ser un triunfo que va a tener esa persona. Va a ser uno de los momentos, de los dos momentos más importantes de su vida, donde la persona se va a sentir espectacularmente bien. ¿Pero quién hace el trígono ahí, Mario? Cuando tu derecho está Saturno. Claro, entonces hace el trígono desde Acuario. Y eso funciona. Y eso se llama un aspecto oral, no escrito. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo al tema, es un sistema bastante fácil de manejar, no necesitamos cosas raras, ni mucho cálculo, el cálculo es simple. Por otro lado, bueno, si volvemos otra vez al sistema completo, vamos a ver que Proluna es el método más adaptable del parámetro en tiempo de todos los conocidos. La Proluna de por sí abarca una vida. La revolución solar, la rezona abarca un año, la reluna un mes y la rediana un día, el suceso biográfico de ese día. Que va a ser muy puntual y que va a tener conexión con esa proluna, porque son todos engranajes. Entonces, por ejemplo, si nosotros en Proluna tuviéramos un suceso biográfico, por ejemplo, primer sexo, primera relación sexual, por ejemplo, vamos a poner así más corto, podemos poner primer trabajo, podemos poner una muerte familiar, muerte,
muerte. Cuesta escribir en esto. Ejemplo, primer hijo. ¿Cómo hacemos nosotros si no tenemos algo como esto para poder hacerlo? O sea, yo quiero ver en un golpe de vista, pero Luna dice lo siguiente, y eso lo ha dicho mi maestro. Nosotros podemos dar a un golpe de vista, como dice el número mágico, en 7 minutos podemos estudiar toda la vida de una persona. Y ustedes van a decir, no, no puede ser, sí puede ser, porque uno se va entrenando y puede entender cuándo es su primera relación sexual, cuándo es su primer trabajo, cuándo se muere alguien, cuándo tiene su periodo de mayor libertad, cuándo cambia de metas, cuándo tiene más seguridad en la vida, cuándo compra su casa, cuándo consigue su trabajo, cuándo lo echan del trabajo, cuál es el mayor dolor de su vida y por qué. Cosa que con otro sistema se puede hacer también, pero es más engorroso. Pero Luna tiene una facilidad que lo que nos permite a los astrólogos es ser ágil, y mirar a golpe de vista incluso las cosas. Maravilla, Mari. No, hay cosas en astrología que son fantásticas. Como a mí como ser, yo soy un enamorado de este sistema, ¿no? Hay mucha gente que por ahí ni lo conoce directamente, son astrólogos de muchos años y por ahí no tienen ni idea porque nunca han probado cosas. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a eso, primer hijo, primer trabajo, primer muerte, ¿qué sucede? Alrededor de esa misma fecha, cuando, por ejemplo, es una muerte de un familiar, ¿qué pasa? Vamos a encontrar, imaginemos que es muerte de un familiar, vamos a encontrar en Resona, para esa misma fecha, un evento análogo en las otras cartas, porque todas van a indicar exactamente el evento. Es como que se unen todas las cartas. ¿Sí? O sea, se podría rectificar entonces y al final más las fechas con eso. Totalmente, claro, claro. ¿Cómo que no? Hay muchos métodos de rectificación. Yo sé métodos por fechas gemelas, por revoluciones, por proluna, por arcos solares, por direcciones primarias, por revolución solar se puede ajustar una carta también. Claro. Depende de qué es lo que usemos. Como ser inclusive, compro luna, y esto se los comento porque es algo que a mí me pasó. O sea, hay que hacer analogía y hacer biografía, ¿no? Pero les voy a contar un pasaje que me pasó hace mucho que no tiene desperdicio, ¿no? Yo como ser, ¿qué pasa? Cuando uno se acostumbra se va a dar cuenta qué es lo que pasa con esa persona, dónde está, qué gustos tiene, qué piensa. Es como que somos unos investigadores espectaculares con este sistema. Y a mí me pasó un día rectificando, queriendo reconstruir la carta natal de la madre de mi mamá, ¿no? Bueno, la madre de mi mamá, una persona ya grande, ¿no? Yo ya estaba con Boris, ya estaba trabajando con esto, y digo, bueno, ¿qué pasa? La gente de antes no tenía muchas veces la hora natal, o a veces tenía el problema y eso pasa, ¿no? Que por ahí nacía hoy, la anotaban después de una semana, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo uno hace con ese problema? No sabe cuándo nace la persona. Entonces uno, de hacer tantas biografías, empieza como al principio a ajustar a ojo, con cálculo, pero después llega un punto que cuando nos toca una carta natal sin nada, sin hora, y a veces hasta sin días, decimos, ¿cómo hacemos con este tema? Entonces, bueno, hay que estudiar mucha biografía, hay que hacer mucha práctica y demás, pero eso sucede después, ¿no? Lleva tiempo, es hacer rectificación en cualquier sistema astrológico, o sea, en cualquier carta natal, independientemente del sistema astrológico que se use, para rectificar cartas es lo más complicado que hay. No es algo fácil, por eso se cobra. Yo como ser no cobro un precio extremo. Yo como ser que en las cartas natales todas las cartas las rectifico. Pero sucede que yo he conocido casos americanos que cobran hasta $300 una rectificación de una carta. Pero certificada, A mí me gusta trabajar así. Lo que pasa es que uno lo va haciendo como una rutina, se va acostumbrando.
Y bueno, con el caso de mi abuela, me pasó de que hago la carta, empiezo a ver cuándo tuvo a mi mamá, cuándo tuvo a mi tía, que murió muy poquito tiempo después de nacer. No sé si habían pasado 2 o 3 años, cuándo se casó, cuándo ella se fue de su tierra natal, que cambió de provincia acá en Argentina, cómo eran sus padres, o sea, el ver con Proluna también toda su familia, o su herencia, o su dinero, o sus cosas, todas son pistas, ¿no? Y entonces me encuentro con que no daba pie con bola con esa carta. Digo, esta carta no es la carta de mi abuela, ella nació pero en otro lado, no sé. La fecha la tenía, la hora la tenía, más o menos. O sea, estaba bien la partida de nacimiento, pero no coincidía la carta con nada. El lugar era Río Colorado, pero la biografía no calzaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es, es esta carta, pero vamos a dar un ejemplo, vamos a imaginar, por ejemplo, una configuración que Saturno esté en Tauro, ¿no? Y Urano esté acá. Entonces, en una persona estamos viendo de que acá la persona se separa y acá se le muere un pariente, el padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando toca Urano no se separa la persona, se separa cuando está Saturno y después cuando coincido este aspecto con este y el trígono y la cuadratura y el sextil no me dan. Entonces se casó en un tiempo, pero no nació el hijo en el otro y entonces un desfasaje de tiempo, un despatarre de carta. Y no le enganchaba la vuelta. Y digo, la verdad, no es que astrología no funciona, porque yo soy el mayor creyente por comprobación de astrología. Digo, acá hay algo que no va, no pudo haber nacido, ¿cómo hago? Entonces entré a hacer cartas para adelante, cartas para atrás. Lleva todo un tiempo, me llevó como una semana, casi 15 días. Yo siempre basadome en las enseñanzas de mi maestro, ¿no? Hasta que en un momento digo, ¿cómo se llama ella? Porque hay que apelar, por eso, como me decía mi maestro Boris Christoph, hay que tener calle y oficio. El astrólogo debe estudiar de todo. No puede tener ese prejuicio de decir, no, yo aquello no lo quiero ver, porque no me sirve. No, todo nos sirve. Y para algo siempre. Entonces, analizando el nombre de mi abuela se llama Elena del Carmen Díaz, ¿no? Y empiezo a hacer analogía, que es lo que hay que empezar a analizar, ¿no? Porque todo es una cuestión de ponerse a pensar, que normalmente en la escuela no nos enseñan eso, nos enseñan a ser bobos. O sea, aprender 1 más 1 es 2, aprender una oración y somos unos pavotes memoriosos, pero no pensamos. Y eso cuesta en astrología, ¿no? Entonces uno se pone a analizar, a indagar y digo, del Carmen. ¿Y qué pasa? Mi abuela era un poco religiosa. Por no decir bastante, pero bueno, le gustaba la iglesia católica, le gustaba los santos y todo eso. Y digo, en ese tiempo, en esa geografía, en ese lugar, la gente muchas veces le ponía los nombres de los santos. Y a ustedes le habrá pasado que de pronto le ponen X nombre por tal santo, porque miraban en el almanaque y le ponían el nombre. Y entonces entró a buscar y tenía un desfasaje como de 3 días, donde había un santo, no me puedo acordar ahora, que era la Virgen, no, sí, era como ella había nacido en La Rioja, en Río Colorado es la localidad, estaba la Virgen del Carmen. Digo, a ver, ¿cuándo es el día de la Virgen del Carmen? Porque ya no sabía qué encontrar. Digo, no la puedo rectificar esta carta, no sé cómo leerla. Bueno, busco que estaba como 3, 4 días más allá. Yo ya había hecho igual todas las cartas, pero no tenía una confirmación. O sea, uno puede hacer millones de cartas, pero no sabe ni cuál es. Vuelvo, calzo esa carta con la hora y el lugar y empiezo a sacar y me empiezo a dar perfecta la carta. Después le tuve que hacer un ajuste más fino y daba, pero perfecto. Entonces ahí uno se da cuenta, evidentemente, comprobando y no creyendo, porque después empieza a creer, de decir, wow, esto funciona. Y funciona de verdad.
Y no es que uno se los diga como para que ustedes empiecen a creer. No, no, esto no es de creencia, esto funciona sí o sí. O sea, la luz se prende y se prende. ¿No? Pero normalmente nosotros no estamos acostumbrados porque no hay nadie que nos enseñe de esta forma. Con esto no me quiero decir ni que soy el ídolo, ni el super, ni el supermaster, es mentira. O sea, estamos hablando de cosas que tienen que ver con una coherencia, ¿no? Con una congruencia. Entonces, ¿qué pasa? ProLuna es uno de los mejores sistemas que habla de sucesos terrestres y de sucesos celestes. O sea, lo que pasa ahí se vuelve el axioma, donde habla, vamos a decir, Hermes Trismegisto, en que explica que como es arriba es abajo. Y eso no deja de ser que son las leyes herméticas, o sea, se cumple al extremo una ley hermética. Pero eso ¿qué pasa? Es necesario sí o sí comprobarlo, no creerlo como muchas veces pasa, que dicen, y no, pero esto es así, pero no, 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 el tema está en que uno pueda comprobar ese tipo de cosas. Y yo pienso que por eso a veces se dan cursos de ProLuna o dieron, bueno, ya de por sí Christoph era muy sintético para dar los cursos, yo muchas veces he quedado, me ha costado mucho interpretar algo porque ¿qué pasa? Lo pasan tan por arriba que después uno se queda colgado y tarda un montón de tiempo en poder analizar por qué ese planeta hacía tal efecto, ¿no? Pero bueno, a veces todo depende, no, yo para mí eso no es ser un mal maestro ni nada por el estilo, al contrario, es que bueno, cada uno tiene su técnica, yo por ahí soy un poco más didáctico, muy explicativo, porque soy muy verborrágico, ¿no? Y bueno, me gusta, pero bueno, sí, porque soy de la idea de que si uno da un curso y la persona no lo entiende, no lo sabe, y si no lo sabe, no sabe nada. No tiene sentido, por eso yo muchas veces he renegado con personas, hasta que lo han aprendido, que de eso se trata, de que lo aprenda. Y hay muchas personas que por ahí eso no lo ven, porque parecería como que es algo que no es importante, pero para mí sí es muy importante, ¿no? Porque el tema está, o sea, yo trato siempre de como entretenerme un poco y dar clases como si le diera clases a un nene de 5 años. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender algo, no nos olvidamos más, es como andar en bicicleta. Bueno, siguiendo un poquito, no sé si hay alguna preguntita por ahí, porque yo soy de hablar y le doy duro y parejo, ¿no? Sí, sí. Yo no, Mari. Bien, bueno, entonces, ¿qué sucede? Dentro de lo que es el tema de jerarquizaciones, vamos a interpretar algo básico, que es donde manda capitán, no manda marinero. O sea, nunca una revolución solar va a estar por encima de una carta natal. Nunca un tránsito va a estar por encima, que sería una revolución diaria, nunca va a estar por, como es, sobre una carta natal. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. ¿Se entiende? O sea, tiene que estar muy bien equilibrado toda esa jerarquía. Si no, no estamos entendiendo el sistema. Y astrología, en algún sentido, es como cuando uno va a practicar karate. O sea, cuando va a practicar karate, ¿qué le dan? El primer cinturón blanco. Y va avanzando. Blanco, verde, marrón, rojo, hasta que llega a cinturón negro. Bueno, con esto es lo mismo. Cada sistema hay que irlo puliendo, que ahí es cuando muchas veces Verónica, que no sé si está Verónica hoy acá, pero no sé si se sumó hoy. Sí, aquí estoy. Ah, estás. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Sí, sí, porque como no puse acá, Bien, bien. no sé si están o no están. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que ir poniendo ladrillo por ladrillo. Y entonces en esto es como superar esos cinturones en el karate. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender todo bien ProLuna, ¿para qué? Para después empezar a trabajar sobre Resona, y eso nos va a llevar a Reluna, y eso nos va a llevar a Rediana, y así aprendemos, como todo, ¿no? Nadie nació sabiendo. Después que, bueno, hay que generar ese talento, porque yo soy del criterio de que... Disculpa que lo corte, pero cuando
pero cuando uno tiene un buen maestro, uno quiere llegar a ese nivel tan alto. Yo pienso que sí, sí. En realidad, si vamos al caso y sacando un poco el ego, más allá de que yo soy el maestro tuyo, pero yo soy del criterio de que todo es una simbiosis. O sea, vos podés de pronto tener un buen maestro, pero se extienden muchas variables, porque podés tener un buen maestro, pero podés tener un mal alumno, porque no tiene una buena recepción. O a veces podés tener un muy buen alumno, pero tu maestro es muy bueno en lo que hace, pero lo hace para él y no tiene poder de comunicación, por ejemplo. Es otra variable, se despliegan muchas variables. La idea es cuando se hace una simbiosis, como digo yo, ¿no? Entre que, o sea, tanto el maestro como el alumno se acopla. Igual así todo yo por experiencia he descubierto a través de, por ahí preguntas tontas, ¿no? O preguntas que parece que no tienen sentido a uno como maestro, como didacta, como exponiendo técnicas y demás, aprende también. Yo he aprendido mucho de las preguntas, de cosas que por ahí yo en mi vida me había preguntado y que por ahí no tenía ni idea y de pronto digo, pero ¿cómo sucedió esto? No, es algo que no lo entiendo. Y no se me hubiera ocurrido esta pregunta. Y bueno, uno a raíz de eso también hace determinados hilos, determinadas analogías. No nos olvidemos que astrología, esto también es importante y es raíz en el estudio, y sobre todo en Proluna. Yo desde Proluna hago todo lo demás, ¿no? Que es lo siguiente, nosotros tenemos un método universitario, secundario, primario y una forma de pensar que es cartesianista. Cartesianista. Y astrología es análoga, es analógica. Perdón, análoga. Análoga. Es análoga astrología. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas? Es que en las materias cartesianistas, por ejemplo, todas las que son universitarias son cartesianistas. Que es un método, es un estudio. ¿Qué sucede? El cartesianismo estudia desde la hoja de un árbol buscando la raíz del árbol. Eso es una forma cartesianista, va como descubriendo. El astrólogo no trabaja así. El astrólogo trabaja totalmente al revés. El astrólogo comienza por la raíz para llegar a la hoja. ¿Por qué? Porque esta es una enseñanza, y eso es analógico, porque es una enseñanza natural y simbólica, que eso no quita que nosotros también apliquemos cartesianismo, pero el cartesianista le cuesta mucho ser análogo. No puede balancear los dos hemisferios cerebrales y hablar de analogías y de la otra parte del hemisferio cerebral, que es el cálculo matemático. No lo balancea eso. Bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta más la analogía. Por otro lado, ejemplo, otra de las cosas que podemos decir en Proluna es que Proluna es como si miráramos en una pantalla de TV. O sea, mirar una carta natal es como si miráramos una pantalla de TV. Lo que va a cambiar es la herramienta que tenga instalada el astrólogo. Es como si yo tengo un celular, por ejemplo, y ese celular tiene Android. Android. Pero ¿qué pasa? Este Android es una interfaz que me permite que ande en el celular. Y entonces yo le puedo poner WhatsApp. Entonces yo le pongo WhatsApp lo calzo en el Android y el celular corre y yo me comunico con WhatsApp. Pero si yo no le pongo Skype, por ejemplo, al celular, el celular no va a andar. Normalmente la gente piensa de que porque lo tengo instalado no anda, no, anda. Lo que pasa es que por ahí a veces no tenés la interfaz. Bueno, en astrología pasa lo mismo. Uno cuando mira una carta natal es como ver una televisión. Lo que pasa es que todos los procesos no suceden en la carta, suceden en la mente del astrólogo. Entonces, ahí volvemos a como yo siempre digo, nosotros miramos una carta natal y es como si nosotros tenemos que hablar con un músico, con un cantante. O sea, la canción es la canción. La diferencia que va a haber va a ser el talento y la expresión de ese astrólogo
cantando esa canción, porque no va a ser lo mismo que cante Verónica un tema de bolero de Luis Miguel, que lo cante Pablo, que lo cante Maika, que lo cante yo, que lo cante Luis Miguel, por ejemplo. Pero la canción, o sea, el nombre del bolero, no sé, solamente una vez, va a ser siempre la canción. Bueno, la carta natal dice eso. Ahora, después va a estar qué expresión le da ese artista a ese tema musical. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí. Yo pienso que es más que entendible, como les explico. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener con ProLuna una pregunta concreta y podemos saber con certeza, si estudiamos, cuál es el símbolo. Entonces vamos a hallar la respuesta para esa persona. Entonces, en lo cualitativo, en la calidad del tema en ProLuna, es muy importante ver el tema de la evolución de la personalidad, que serían los signos. El destino de la edad que modela esa persona son las casas. Los hechos puntuales de la biografía de cada uno van a ser los astros, y la forma en que todo se nos aparece van a ser los aspectos. Entonces, la ProLuna sirve para marcar eventos importantes en la vida, que dejan huella. La revolución solar natural es la rutina anual que nosotros tenemos en el año, porque todos los años no son iguales. Vamos a tener la rutina mensual, qué impacto psicológico va a tener un mes distinto que otro y qué eventos. Y también vamos a tener la radiana, que son eventos que pasan en un día relacionados con todos los otros sistemas, inclusive con ProLuna, como cierre de evento, pero a su vez los hechos cotidianos que tenemos. ¿Qué es lo que sucede ese día? ¿Cómo es nuestro...? Porque es como hablaba yo ayer con el tema del tránsito planetario. No es lo mismo, pero es parecido, porque no deja de ser que Radiana es un tránsito. Entonces, nosotros vemos el clima astrológico en donde está esa persona. Y la progresión cerrada, o ProSer, es útil para conocer los eventos a niveles de configuraciones universales, que también nos afectan a la carta. Entonces, es como que uno de alguna forma tiene un sistema ordenado que nos permite a nosotros manejarnos y entender de qué se trata. ¿De qué se trata eso? Entonces, vamos a ir a lo que yo había puesto hoy, no sé si lo leyeron, los de las ventajas, que permite trabajar mucho con la mente, no necesitamos tanto software, tantos cálculos, permite integrar gráficamente los símbolos celestes y sucesos terrestres, que sería como una forma de astrología sincronizada. Vamos a tener una mayor síntesis biográfica. Gracias. Por otro lado, mayor. Después vamos a tener otra ventaja que va a seguir con la evolución psíquica, que serían las teorías de las edades del hombre. Vamos a tener otro punto que indica en segundos el grado de precocidad que yo tengo, o qué edad psicológica, que eso entraría dentro de lo que sería la astrología etaria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo nazca con un ascendente, ejemplo, en Libra, que ya de por sí es un signo de alta precocidad, que si yo naciera en Aries. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué existe esta diferencia? Y sí, porque yo soy de Géminis, como en este caso. Pero ¿qué va a suceder? Si yo nacería en Géminis con el Sol en Géminis, sería muy geminiano, pero iría más ordenado en el zodíaco. A medida de que yo tengo un signo de alta precocidad, ahí se me fue el gráfico, las cosas van a ser muy distintas, como ser, por ejemplo, una chica que tenga, vamos a decir, 14 años y esté pasando por Piscis, le puede quedar muy bien un tipo muy grande. Porque ella con el signo va a atraer ese tipo de personajes. Le van a gustar temas profundos, temas ocultos, porque es un fenómeno que tiene el signo. Cosa de que si
esa misma chica estuviera, por ejemplo, en Escorpio, a ver, ya que saben tanto, imagínense que Escorpio lo tenemos en la casa 3. Ya aprenden pero luna acá, ¿eh? A ver qué me pueden decir. En vez de que esté Sagitario acá, esté Escorpio acá. ¿Qué opinarían? Tiene 14 años. ¿Qué haría esta piba? ¿Cuáles serían una de las cosas que le gustaría? Explorar, por ejemplo. Hola, hola, ¿hay alguien? Sí, por Marte. ¿Eh? Es porque es Marte. Sí, pero es Escorpio primero. Analicemos Escorpio. ¿Qué podemos tener? Por supuesto, Pablo, vos ya lo Se sabés. inclinaría más, Sería se Marte y inclinaría Plutón. más a la parte sexual. Muy bien. Entonces, ¿qué se le volaría por la cabeza a esta chica? Buscar, bueno, ¿cómo se diría la palabra? Descubrir por medio de los parientes cercanos la parte sexual en ella, ¿no? Por eso. Entonces estaría taca, 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 taca. ¿Eh? Cosa que eso por ahí puede pasar en otros signos, pero no de la misma forma. ¿Sí? Y es más, va a tener, porque ¿qué pasa? Sí. Porque ¿qué pasa? Porque nosotros acá en la casa vamos a tener una edad que es la edad real, física, original de uno. Yo acá tengo 21 años. ¿Sí? Pero también puedo estar con 21 años con Géminis. Imagínense qué terrible pavote con 21 años con Géminis. ¿Se entiende cómo sería? Porque estaría con 21 años como una cabeza de pajarito. ¿Vio cuando ven esos pibes que ya está grande y es un pavote? Imagínense un Géminis con 42 años. No está centrado, porque ¿qué pasa? Sería como un NER en cuerpo de niño, ¿no? Claro, sería más añiñado este pibe. ¿Por qué? Añinado. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene 42 años donde tiene que aplicar la razón y demás, pero se le vuelan todos los pájaros, está en la pavada. Está en la pavada. Bueno, como esos ejemplos, todo es lo mismo como cuando uno pasa Piscis, un signo de agua donde estamos pasando por dramas y dolores. Imagínense que está Marte ahí. Imagínense que está Neptuno, que está en armonía. Nos hablaría de esas cosas. Bueno, todo esto es parte de estudiar el curso, ponerse. Yo doy ejemplos un poquito salpicados para tener una idea. Entonces, después si seguimos, otro ejemplo más que puedo dar, que yo siempre lo doy, me encanta. Ejemplo, tenemos una chica que tiene 40, por ejemplo, ¿no? Tenemos una chica que acá tiene Piscis, y va a buscar de salir con un hombre mucho más grande. No le va a interesar un pibe de 14, de 20, de 25, no le va a interesar mucho. Debe interesar a alguien más profundo, ¿no? Claro, alguien con más experiencia, más emocional. ¿Por qué? Porque Piscis, en la parte interna, se está refiriendo a una persona de 77, 84 años de forma interna. Por eso muchas veces cuando se separan los matrimonios no se entiende por qué se separan. La psicología universitaria no lo entiende, astrología lo ve en segundos. Porque pone las dos cartas y dice, a ver cómo es esto, y todos qué van a hacer, van a buscar qué, la sinastría. No, pero Luna, ¿qué sinastría? Ninguna sinastría, no necesito perder el tiempo. Es como si nosotros, a mí me ha pasado muchas veces en las consultas que dice, viene una chica y dice, pero me quería. Y se sobreentiende de que si esa persona estuvo en ese momento con ese hombre que era su pareja o su marido o su novio, y seguro que la quería. Pero el tema es qué pasa hoy.
que pudo haberte querido y dejarte de querer. Ejemplo. Entonces la idea no pasa por si me quería o no me quería, sino qué pasa hoy. Entonces, bueno, nos perdemos, pero voy a dar un ejemplo simple. Esto es bien de manual, bien de manual. Por ejemplo, tenemos una piba que tiene 14 años, pero tiene Piscis acá. Entonces voy a buscar un tipo veterano. O pasa al revés. Tenemos ese tipo veterano que llega a Aries. Imagínate, ponele, ¿cuánto tenés vos, Pablo, de edad? 64. Imagínate, Pablo, que ya pasó el medio cielo. Yo lo vi en un amigo, esto me he reído, nos hemos reído a cuatro manos, ¿no? Y de pronto, Pablo estaría por acá, imagínate que pasa un poquito más y acá le aparece Aries, ahí. ¡Fua! Hace la inversión fáutica que le llamamos nosotros, ¿no? Que se estudia eso también muy a fondo. Y Pablito se pone loco. ¿Por qué? Porque tiene 64 años, pero tiene 0 edad de precocidad psicológica. Entonces internamente es un pibe. ¿Y qué quiere? ¿Qué es lo que más va a buscar un hombre? Pibitas. Claro, y bueno, pero es indiscutible. Yo lo vi en un caso, yo tenía un amigo que tenía un año menos que mi papá, ¿no? Yo con mi viejo tenía una super relación, pero bueno, se dio esa amistad, ya muerto, ¿no? Y bueno, me acuerdo de este muchacho Juan Carlos, nunca me olvido, ¿no? Él iba a cumplir 50, a ver, ¿cuánto era? 54 tenía. En ese momento, ¿no? 54 años. Y bueno, yo lo había visto unos 2, 3 años antes con Proluna. Un día charlando acá me dice, che, Jorgito, ¿cómo ves el tema? Que toca el otro. Le digo, mirá, vos a los 50 años vas a tener Aries. Le digo, y yo me voy a matar de risa. Imaginemos que tenía 51, más o menos, ¿no? Y él un tipo ya acabado, cansado, separado hacía muchos años, había tenido unos quilombos con el juzgado, por los hijos, por esto, la mujer se había ido a Europa. Bueno, toda una biografía, ¿no? Y entonces le digo, mirá, cuando llegue Aries se te prende la luz. Él, ¿qué pasa? Estaba en la etapa Piscis. Entonces venía sin aire, ahogado venía. Digo, mirá que cuando te pase eso, vas a cambiar tu forma de vestir, te vas a comprar otro auto, va a pasar esto, depende de la biografía, ¿no? Y vas a salir como con 2 o 3 minas, porque era lo que yo veía ahí en la carta. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí de astrología, que uno puede hacer la parte científica, pero también la astrología la puede llevar a una charla amena, a una explicación lógica, algo que al cliente le gusta, que queda asombrado y después cuando lo ves no lo puede creer. Es al revés, hace un acto de creencia, pero cuando llevamos al terreno de la realidad las cosas es algo fascinante, ¿no? Y entonces, bueno, le digo, mirá que cuando llegues a los 54 años te vas a poner loco con las mujeres. Bueno, dicho y hecho. Miren, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué pasa? Ya estaba medio pelado, gordo. Bueno, quería bajar de kilo, quería cambiarse la ropa, quería hacer esto y salía con 2 o 3. Es más, una de esas chicas me acuerdo que no sé si tenía 20 años. Pero la doblaba, pero a fondo, ¿eh? Y voy que, bueno, era parte de su biografía de ese momento. Y por lógica se entiende de que esas chicas, él tenía una muy baja precocidad, con un alto, vamos a decir, con una característica de una casa de una edad ya de 50 y pico de años. Y las otras chicas, que también lo he podido comprobar, tenían una alta precocidad. Entonces, ¿qué pasa? Eran mujeres en un envase joven y él, bueno, había hecho esa inversión fáustica y bueno, estaba de joda, pero de joda mal. Llegó un momento que le digo, bueno, pará porque no te va a dar más la cuerda. Y yo me reía. Aparte, él se reía más todavía, porque cuando uno hace biografías y trabaja a este nivel, es como que adquiere, no que de ser el súper, pero es como que tiene un relieve, porque yo me río, yo cuando miro las cosas, es como a veces me ha pasado, ¿no? Que vienen a la consulta y
Y creen que uno le va a adivinar algo, y no le adivina, le dice. ¿Eh? Y bueno, y yo me río, ¿no? Y es práctico, no sé, para mí es divertidísimo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, más allá de lo que yo puedo charlar, de la risa y de todo eso, es muy predictivo esto, es muy predictivo. ¿Mm? Entonces, seguimos con las ventajas, nos permite predecir una evolución física, septenal, anual, mensual o diaria. Los 4 métodos cubren desde una mayor síntesis al menor análisis, y eso no deja de ser un lenguaje interpretativo. Algo normal, que lo hablamos, rectifica a la hora natal en todas las cartas de manera rutinaria, o sea, uno tiene que saber sí o sí qué es la carta de la persona. ¿Qué tiene que ver también con, en la rectificación se une lo que es el suceso biográfico también con la parte fisionómica o antropomórfica de la persona? O sea, eso también cuenta y se estudia. Por supuesto, en el curso no lo vemos como algo tremendo porque es para escribir un libro de eso. Pero sí, la idea es que la persona pueda tener unas pistas que después para desarrollar, ¿no? Eso por igual se hace en ejercicios. Y después tenemos lo que sería hallar, como dije, la hora natal desconocida, yo me adelanté un poco, el simbolismo celeste terrestre. Y después muchas veces lo que es la astrología oral, o sea, no necesitamos hacer nada, sino simplemente mirar, como Celeste del programa Kepler también lo puedo hacer, o hay otros programas que ya vienen configurados para eso. Y podemos ver, porque yo les dije una parte, les dije la primera, que es la astrología prenatal, donde podemos ver la parte prenatal en una persona, pero también podemos ver lo que es la parte post-mortem. Y ustedes dirán, pero epa, está bien que no las estudiamos a fondo. Yo sí he estudiado a fondo porque a mí me gusta estudiar todo. Para el curso por ahí se pueden dar unos ejemplos, pero por ejemplo, cuando una persona muere, ha pasado con, por ejemplo, a ver si me llega a la mente, con Napoleón, por ejemplo, pasan como 200 años cuando mueven el cuerpo de él, y eso se ve en la carta, está grabado en la carta que iban a mover el cuerpo de Napoleón. O sea que inclusive muriéndose la persona, o sea, perdiendo su cuerpo físico, se puede ver qué es lo que pasa con esa persona, ¿eh? O sea que es una tela para cortar demasiado, ¿eh? Y es algo, vamos a decir, se trabaja con una astrología que es intemporal o atemporal, por llamarlo de alguna forma. Y después otra de las cosas que también tiene importante, que yo de eso lo he hecho una materia completa, también hay que ver una base con ejemplos también, que es importante verlo, que es lo que sería la radiografía prolunar. Que la radiografía prolunar lo que nos hace es que nosotros podemos saber, porque ¿qué pasa? Cada casa va a determinar un órgano, tenemos desde la casa 1 hasta la casa 9, tenemos lo que son órganos y después tenemos hasta la casa 9 sería, yo acá me equivoco, okay, hasta la casa 9, y desde la casa 10 hasta la casa 3 tenemos 3 sistemas. Entonces, esto nos permite analizar una carta, determinar qué, y a su vez podemos, con la misma progresión, podemos saber cuándo nos pasa determinadas cosas, a nivel físico, para sacar lo que es una radiografía prolunar, o sea, un diagnóstico de la persona. Pues nosotros con esto podemos interpretar millones y millones de cosas. Esto no es algo que es por ahí nomás. Aparte es más, es una forma comprimida en la proluna, en la carta natal y con el sistema proluna, que es una forma comprimida, una síntesis. Pero bueno, a medida que van haciendo ejercicios, analogías y demás, van comprendiendo. Es una forma que no hay otra que practicar, ¿no? Y bueno, eso es mucho más, este tipo de proluna no es solamente esto que les comento yo, sino proluna es muy simbólica, es matemática, pero es más simbólica, aparte que inclusive hoy en los tiempos modernos,
Ya de por sí era ágil antes ProLuna. Christophe la desarrolla en el 63, yo tengo la carta natal incluso de cuando la desarrolló. Él estaba más evolucionado en algunos aspectos, ¿por qué? Porque antes había un problema. El astrólogo antiguo, yo me considero uno de ellos, el astrólogo se dedicaba a hacer un 99% de cálculos, 99% de cálculos y un 1 de predicción. ¿Por qué? Porque construir una carta, yo lo he hecho, a mí me ha pasado, yo soy del tiempo de cuando todavía no existían las calculadoras. Bueno, ahora voy a empezar a cumplir menos, así no me pongo tan viejo, porque si no me deschavo. Pero el tema pasa por acá. Antiguamente era así, o sea, el astrólogo se pasaba el 99% del tiempo haciendo cálculo, 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 cálculo. Y el 1% de predicción y análisis. Ahora, ¿qué pasó? Con la era de las computadoras, esta regla se invirtió. Ahora es el 1% de cálculo y ahora nos encontramos con el 99% de análisis y predicción. El astrólogo antes, y a mí me ha pasado, uno llegaba agotado sacando cálculos. Después apareció una regla mnemotécnica que la usaban en ingeniería y en arquitecturas para sacar los senos, los cosenos, para hacer trigonometría esférica y demás, que la tengo por ahí, un día se la muestro porque es como un símbolo que tengo yo de que me acuerdo de eso, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Bueno, cuando viene la calculadora científica era una locura. Ya cuando entramos en la computación, bueno, ni hablar. Y bueno, ¿qué sucede? Este rendimiento hoy es muy alto. Después uno puede aprender, que yo a veces veo en las listas también que ponen y dicen que sí, porque la carta hay que hacerla a mano, porque no, pero hoy no se puede, hoy es una pérdida de tiempo porque los tiempos han cambiado, no podemos vivir en el pasado, tenemos que ir evolucionando y acompasándonos con el tiempo en que vivimos. Es como, o sea, entiendo que está bueno aprender los procesos matemáticos, que es importante porque bueno, nos da una mayor cultura, pero a su vez también imagínense que si en vez de ustedes mandar un WhatsApp, lo mandan a un chasqui, chasqui se les decía a esos mensajeros que iban a caballo, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Y entonces imagínense que lo mandan, el tipo tarda 3 días en mandarle un mensaje. Hola, Pablito, ¿cómo andás? Está en Chile, Pablo. Tarda 4 días en llegar a caballo. No, debe tardar más. ¿Cuánto puede tardar, Pablo? De acá a Chile. Por lo menos 20 días. 20 días, cuando yo agarro el celular y pongo, hola Pablo, ¿cómo estás? Llamame. Imaginen, lo mandamos al tipo ahí. Y sí, es casa 3, pero es casa 3 hace 200 años más o menos. Y bueno, ahora tenemos el celular. Bueno, con astrología pienso que es lo mismo. La idea es saber, poder apreciar qué es lo que hace un programa, un software. Para mí los softwares son hermosos. Yo hoy toco un botón y saco una revolución solar en segundos. Antes había que hacer no sé cuánto, hasta que después uno empezaba a hacer cronometría y entrar a achicar las cartas, a ver que nos sea más rápido. Yo tardaba un mes en hacer una carta natal. No le miento a nadie con esto, porque esto ha sido real. Y los de la vieja escuela, todos lo saben a eso, porque le ha pasado. Y bueno, hoy tenemos la suerte de estar en este momento, en este lugar, y bueno, esto se potencia, esto es una locura esto, ¿no? Así que bueno, no sé si le queda alguna duda, pero Luna es mucho más que esto incluso. Ustedes que ya tienen un determinado conocimiento, se van a dar cuenta de que lo que hay en un dibujito de una carta es muy profundo, ¿no? Y bueno, no sé si le queda alguna preguntita, algún comentario. Pero tiene que rectificar una carta, ¿no? Sí, la tiene que rectificar. La carta se tiene que rectificar sí o sí. Sí, no, pero usando ProLuna, ¿yo puedo rectificar mi carta? Sí, no va a tener, a mi criterio, ¿no? O sea, la rectificación de ProLuna siempre se va a quedar en ProLuna. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque no podemos, ¿cómo podría decir? No podemos intermezclar muchas veces técnicas. O sea,
vamos a tener de pronto Proluna, que para la Proluna va a estar súper bien rectificado. Ahora, si yo quiero hacer direcciones primarias topocéntricas, donde utilizo segundos, pero segundos de error para eventos, o para maduración de eventos. A ver, un segundito. Hola, va. Sí, por eso, fíjate porque no terminé, ya termino. El tema es así. Nos vamos a encontrar con que, ejemplo, vamos a tener en direcciones primarias segundos. Ejemplo, direcciones primarias se maneja con un orbe, aparte inclusive en días, en eventos como ser, son los orbes son quirúrgicos directamente. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que tener una rectificación extrema, pero porque vamos a utilizar ese tipo de sistema. Pero Luna por ahí en eso no es tan necesario, o sea, eso no significa que no sirva para ProLuna. Pero por ahí no puedo mezclar tanto, como lo que vos buscás, Pablo. Yo como ser ejemplo, yo no utilizaría ProLuna para los juegos de azar. No porque no sirva, se puede hacer, que yo lo he hecho. Pero va a marcar, por ejemplo, si en una ProLuna te va a marcar un juego de azar cuando vos ganás un Powerball. No para ir a una máquina, por ejemplo. No te lo va a marcar, Te lo puedo marcar por ahí en Resona, en Reluna, en Rediana. Pero en ProLuna no. En ProLuna te va a marcar todo lo que es muy grande. Ya. Ojo, porque eso hay que tenerlo bien determinado, porque si no, ¿qué pasa? El astrólogo cae en un mareo. En un mareo de técnicas, en un mareo incluso psicológico, porque nos afecta la mente, no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo cómo pasa ese tipo de cosas. O sea, decimos, ¿cómo es esto? A mí me pasó y yo, bueno, si no tenía mis maestros, ahí es donde viene lo del tema de los maestros, es como que no entendemos qué es lo que pasa. O sea, no podemos diferenciar porque parece que todo fuera fácil, pero no es tan fácil. Es distinto cuando uno le dice, no, mira, esto acá funciona así, esto se maneja así, esto para acá no va, lo otro va. Yo como ser por ahí, dependiendo inclusive de determinadas técnicas, a veces utilizo tal herramienta para tal cosa, tal herramienta para la otra, porque si no, ¿qué pasa? Uno quiere accionando, se mete en un berenjenal, vamos a decir, donde tiene un desgaste que es tremendo, pero tremendísimo, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, por eso hay que buscar, a veces, ejemplo, como ser, es más funcional en una consulta astrológica no sé, se puede usar para todo igual, ya sea desde ProLuna hacia otro lado, desde otras direcciones para acá. Pero ¿qué pasa? Yo por ahí, una persona en una media, vamos a decir, estándar, que viene a buscar, yo qué sé, cómo está de salud, cómo anda a nivel pareja, si consigue un nuevo trabajo, no lo consigue, y utilizo ProLuna, y chao, pero me lo pasé, me lo comí vivo. Y no necesito ir por ahí a una dirección primaria muy quirúrgica, porque por ahí la persona no le interesa eso también. ¿Se entiende? Sí. O sea, tenemos que buscar herramientas que sean acordes también, ¿no? Eso yo pienso que te lo da la práctica, ¿no? La práctica en consulta, de decir, bueno, a ver cómo es esta persona, porque no se olviden que ustedes se dedican a estudiar personas. Hay gente que, como digo yo, compra tanto material para aprender cómo hacen los monos, cómo hacen los leones, todo. ¿Por qué no se ponen a estudiar al hombre? Astrología estudia al hombre, la psicología que tiene el hombre. Y que es una psicología particular, no general. Si no, ahí nos vamos al cartesianismo y caemos en la psicología universitaria. Entonces, para mí pasa por ahí, o sea, saber qué herramienta yo voy a usar. O sea, no puedo de pronto, ejemplo, yo en mi otra profesión, ustedes lo saben, yo soy peluquero, ¿no? Y bueno, el estilismo es muy lindo todo, pero también le puedo cortar el pelo con un vidrio, con un machete. Bueno, voy a usar una tijera específica para hacer un determinado efecto. Bueno, pienso que astrología es lo mismo, o sea,
Necesito una X herramienta para hacer un determinado trabajo. Y a veces hay determinadas herramientas que nos benefician, o que son más fáciles, o que también, porque después no nos olvidemos también que existe esto: consultante, carta natal y astrólogo. No es carta natal y consultante, o astrólogo y consultante solo, no, es una combinación de tres personajes. ¿Por qué? Porque también en eso se incluye la conexión que tenemos, el feeling, qué grado de empatía, o sea, todo funciona también por ese lado. Si una de esas, o sea, si el astrólogo falla en todo ese entendimiento, vamos mal de verdad. O a veces también, yo siempre apelo al conocimiento, ¿no? A mí me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta seguir sabiendo. No me la creo, pero a veces hay determinados astrólogos que se pasan de rosca, como digo yo, pero no con el estudio, sino se pasan en que se la creen, y ahí empezamos con el problema también. Ese es un problema que no se van viendo, y empiezan a tener restas en empatía, restas en comunicación. ¿Por qué? Porque se la creyó, y bueno, está todo bien, ¿no? Yo no me gusta eso, o sea, así como puedo ser muy verborrágico, muy de estar muy encima, pero también soy del criterio que tengo mis límites, porque sé qué consecuencias trae eso también. Así que bueno, no sé si quedó algo, chicos, alguna otra preguntita. No, yo estoy bien, gracias. Bueno, por lo menos lo importante es que se entienda qué es Proluna, y aclarar ciertos temas. A ver, Vero, Maika, Marta, no sé si están. Si les ha quedado un poquito clara la idea de cómo funciona. Bueno, entonces estamos cerrando la clase. Les mando un saludito. Mañana vamos a estar con Iridium, que es otro de los sistemas donde quizás hoy Proluna, bueno, traté de hablar un poco cómo es Iridium. Por ahí voy a hablar de alguna mecánica para que se entienda, porque es otro sistema, es más complejo, tiene otros tipos de alcances totalmente, o sea, con Proluna, Iridium, para mí es todo lo mismo, para mí. Pero bueno, es otra metodología, tiene que ver con los armónicos egipcios, y bueno, es totalmente una astrología muy distinta. Y es muy probable que ahora también, mientras me pongo a terminar de enviar videos y terminar de editar algunos otros, por ahí haga algún ejemplo con una carta de gemelos, que sería espectacular verla en astrología tropical, y cómo en astrología sideral se genera una diferencia que es tremenda, cosa que en otros sistemas no se puede hacer. Así que bueno, les mando un saludito, gracias por participar, y nos estaremos viendo mañana, y si no en el curso de los sábados. Chaucito. Chao, gracias. Nos vemos. Chao.